La guerra arancelaria de Donald Trump tiene una serie de recovecos, una serie de secretos importantes que favorecen a los ricos, sobre todo a los billonarios. Fíjense esto que está pasando y que ya es una noticia que está en el mundo entero. En un solo día, 304 mil millones de dólares para los más ricos. Ahora, ¿cómo fue eso? El 9 de abril, Trump tomó una decisión: suspensión de los aranceles durante 90 días, excepto a China, que sufrió un castigo del 125% en ese momento y después se ajustó 20% más para llegar a 145%. Ya vamos a revisar eso. Esto implica que, sobre todo, el que más ganó dinero ese día fue Elon Musk, que se ganó 36 mil millones de dólares por ese ajuste. Zuckerberg, 26 mil millones de dólares. En total, los 500 personas más ricas del planeta sumaron 304 mil millones de dólares en un solo día. Y ahí está una gran cantidad de personas que fueron los que financiaron la campaña de Donald Trump. Pero esto no es la noticia, porque eso sucede cuando hay subidas y bajadas. Lo más grave es que horas antes del anuncio, Trump publicó en su red social un mensaje animando a comprar acciones, firmado con DJT, su propio identificador bursátil. Entonces, una señal evidente. Se pregunta: ¿casualidad, manipulación, autopelotazo bursátil? Entonces, este es el gran juego que hay en todo lo que se tiene que ver con la referencia del mercado de Wall Street. Porque el más afectado de todos días antes fue el mercado de Wall Street. Y eso generó precisamente esa gran caída que me imagino ya estos señores habían vendido a la alza antes de que sucediera eso. Porque supuestamente, y estoy plenamente seguro de que ya estaban en la noticia días antes de lo que iba a suceder. Es decir, una información privilegiada que no solamente se utiliza allá en los Estados Unidos, sino en muchos países del mundo. Y es una de las cosas que hay que tomar en cuenta. Entonces, ese es un impacto tremendo de los aranceles. Ahora veamos el caso de Estados Unidos y China. El mercado de Wall Street, que bajó por completo. Y eso tiene una explicación muy importante, porque allí están justamente en ese mercado las grandes corporaciones que sufrieron esa caída y que por supuesto hubo una venta y una bajada donde siempre los inocentes son los que mueren en esa batalla y mucha gente perdió dinero. Entonces ese es un elemento fundamental. Hay que tomar en cuenta que el otro problema es la guerra entre China y los Estados Unidos. Es una guerra que hay que mirarla en varios esquemas. Primero, el esquema de la reserva. ¿Quién de los dos tiene más fortaleza en las municiones de divisas y en las municiones de comercio? Esa es una gran pregunta. Pero ¿qué está pasando hoy en día? China está vendiendo sus bonos del tesoro. No nos olvidemos que China viene siendo como el tercer elemento que tiene mayor bono del tesoro de la deuda en el mundo. Primero está la Reserva Federal, por supuesto, que es la que tiene la mayor cantidad de bonos. Después viene Japón y por tercero viene China. Ahora bien, ¿qué va a pasar con Japón o qué está haciendo Japón en el interín? Porque ¿qué es lo que está sucediendo hoy en día? Que el dólar está bajando con respecto a las monedas europeas de una manera brusca. Eso genera también un juego. Pero la China, que está vendiendo sus bonos del tesoro, tiene casi una paridad con respecto al dólar. Es decir, que la caída es de los dos. Tanto cae el dólar como cae también el yuan. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir, según algunos especialistas, es que va a haber
una negociación. Porque si ellos siguen ese juego de guerra, se rompe el juego geopolítico de la economía mundial. Entonces, esta es otra de las cosas que hay que tomar en cuenta. Hay una negociación en puerta entre los chinos y los Estados Unidos. Ahora, ¿quién va a tener la ventaja con respecto a eso? Bueno, ya eso queda para futuros análisis. Pero va a tener la ventaja quien quede en mejor posición, que pareciera ser que todo apunta a que serán los chinos. Otro elemento que ha jugado a favor de Donald Trump, y hay que decirlo con toda sinceridad, es que bajó el precio del petróleo. ¿Tendrá esto alguna ventaja para nosotros los venezolanos? Creo que sí. Primero, porque el costo de producción de Venezuela es uno de los más bajos del mundo. A pesar de que también el precio de nuestro petróleo bajó, indudablemente hay un elemento ahí que juega a favor precisamente de Venezuela, que es el costo de producción, la cercanía que tiene con los Estados Unidos y también su alianza estratégica que tiene con los países asiáticos, fundamentalmente con los grandes fundadores del BRICS, que es un jugador muy fuerte en este momento. Porque a pesar de que la India y los chinos siempre han tenido ese resquemor por aquellas situaciones que han tenido a lo largo de los años, acuérdense que los vecinos siempre pelean. China y la India han tenido problemas fronterizos, pero también han tenido problemas que tienen que ver con sus economías. En estos días, un alto representante de la India dijo que en 1980, en los años 80, había una paridad del tamaño de la economía entre la India y la China. Y que cómo era posible que 40 años después China había superado 5 veces el tamaño de la economía de la India. A pesar de que la India ha crecido mucho, no ha podido precisamente con ese crecimiento exponencial que ha tenido la China en los últimos 5 años. Y esa es una de las cosas que también crea resquemor. Y hay un planteamiento. Entonces ellos de alguna manera se cuidan las espaldas y además de esto hay un gran, digamos, facilitador que está siempre en permanentes conversaciones con ellos, que es en este caso Rusia. El gran jugador es Putin. Fíjense que Putin o Rusia no ha sido afectada, vamos a decirlo en forma directa, en esta guerra arancelaria que existe. Entonces, este es un elemento, indudablemente, que para los acólitos de Donald Trump en los Estados Unidos, muchos están festejando el hecho de que haya bajado el barril del petróleo, porque todavía los efectos de esta guerra arancelaria no han llegado aguas abajo a la gente, al pueblo de a pie, sino que esta percepción ha generado caída en los mercados bursátiles y una serie de amenazas hechas por el presidente Donald Trump contra toda la gran mayoría de sus países aliados y no aliados, que generan una dispersión y un error que para muchos especialistas en la materia ha sido uno de los grandes errores de Donald Trump. Pero que Donald Trump debe tener un equipo y él también no son personas que son ingenuas. Esto lo habrán hecho por una razón y una razón evidente es el problema de la gran deuda que tiene los Estados Unidos en el corto plazo, que se dice que es alrededor de 10.000 millones de dólares. Y este esquema caótico que está pasando favorece precisamente la bajada de los tipos de interés de las deudas de los bonos del Tesoro y más allá. Y además, el gobierno federal, que tiene un techo de la deuda, va a tener un poder para negociar precisamente un techo más arriba y poder tener un cierto respiro. El objetivo de Donald Trump es que bajen las tasas de interés para que su deuda astronómica en su tipo de interés, bueno, sea muchísimo más razonable y que de acuerdo a ese esquema pareciera ser que están en una posición verdaderamente interesante.
Ahora, ¿quién ganará la guerra de China y Estados Unidos? En el corto plazo parece que hay una negociación, como lo dije anteriormente. Esto va a llevar a un reparto de la torta en la geopolítica global, donde hay tres grandes jugadores que son Reyes, Torres y etcétera, etcétera, pero hay una gran cantidad de peones o de peones que pueden ser sacrificados. Entonces es allí que pueden ser sacrificados por los intereses egoístas precisamente de estos grandes jugadores. Estados Unidos, China, Rusia, que son los tres grandes jugadores en ese sentido. En el caso de Rusia, no por su economía, pero sí por su poder militar. Y además que en esta economía de guerra, Rusia creció un 4%, mientras que Europa creció un 1%. Entonces, este es un esquema que también los europeos tienen que tomar en cuenta. Y pareciera mentira, el jugador de vital importancia para ganar la guerra pareciera ser que es Europa. Y como colofón, Venezuela es una economía en emergencia que debe tomar en cuenta toda una serie de factores para que el barco vaya a unas mejores condiciones en una tenebrosa tormenta que tenemos.